Estamos de regreso con más Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión. Como les dije, vamos a hablar de las cifras del coronavirus y cómo manejamos la pandemia de acá a los meses venideros, particularmente en este verano 2021, que es sensible, ¿no? Porque muchas personas quieren salir de vacaciones, quieren sacar sus permisos. Hoy día muchos estaban atentos porque ya tenían pensado salir a vacacionar y querían saber si es que su sector, su comuna iba a estar o no en cuarentena. Finalmente, en la región metropolitana no se decretan cuarentenas, no hay ese retroceso. Vamos a conversarlo con dos ediles, dos alcaldes de comunas importantes para que nos digan también si es que están o no de acuerdo con estas medidas. Está con nosotros el alcalde Mauro Tamayo de Cerro Navia y el alcalde Rodolfo Carter de la Florida. Muchas gracias a los dos, aprovecho de saludarlos al mismo tiempo acá. Bueno, primero, alcalde Carter, parto con usted. El ministro bien temprano había dado luces de lo que iba a hacer el anuncio porque desde Coquimbo había dicho, déjeme decirle que vimos las cifras con el presidente en la mañana y eran cifras alentadoras. Llama la atención por lo que habíamos escuchado también en distintos medios de comunicación. ¿Cómo lo toma usted? ¿Le parece que vamos en la línea correcta de acuerdo a las medidas que se toman hoy? Hola a todos, un saludo al alcalde Tamayo también. Mira, yo tuve una reunión la semana recién pasada por Zoom con el ministro de Salud y tenía algunos antecedentes que efectivamente los números de la región metropolitana, insisto, la región metropolitana no son tan malos como los que tienen especialmente comunas que hoy día están llenas de turistas. Es muy preocupante. En el caso de la Florida, nuestro indicador está bastante consolidado y estable. Sin duda, este es un escenario que cambia permanentemente. La próxima semana puede que las noticias sean totalmente distintas, pero todo indicaba, después viene la semana pasada, que iba a pasar lo que hoy día señaló el ministro en términos de que no habría cuarentena. ¿Qué pienso yo personalmente, Toti? Yo creo que es altamente probable que tengamos cuarentena en algún minuto del mes de febrero, por una razón bien concreta. Lo que ha pasado en Europa. Piensa tú Alemania, que era el modelo de Europa, el que había sido el más exitoso en la contención de la primera ola. Hoy día tiene un desastre a nivel ciudadano en la segunda y tercera ola. Es muy probable que tengamos nuevamente confinamiento en algún minuto del mes de febrero. Esa es mi impresión. Pero al día de hoy, los números indican que, por lo menos a esta fecha, 18 de enero, no hay necesidad de una cuarentena. Sí me preocupa, y probablemente Mauro va a estar de acuerdo conmigo, en que no podemos confiarnos. Aquí es urgente que los servicios de salud primaria de nuestras comunas estén especialmente habilitados para cuando se produzca el alza. Y segundo, que se generen los espacios preventivos en los servicios más complejos, que son los hospitales, de modo tal que tengamos camas disponibles en el evento que tengamos un alza de contagio. Sí, Cerro Navia, alcalde Tamayo, está complicado, ¿no? Había muchos que creían que iban a retroceder a cuarentena. ¿Cómo ve usted hoy día el decreto de la autoridad sanitaria? ¿Le parece bien? ¿Está de acuerdo? No. Junto con también saludar al alcalde Carter, efectivamente los anuncios del ministro de Salud son desalentadores. ¿Y por qué digo esto? Cuando teníamos que tomar medidas de mayor rigurosidad no se están haciendo. Y es posible que, claro, justo un dato o un indicador, porque hasta la fecha, y este alcalde, y no es probable que el alcalde Carter tampoco conozca cuáles son el conjunto de indicadores que deben ser superados para que se pueda retroceder una fase, que es una situación bastante ambigua hasta la fecha. Pero los datos que tuvo el Ministerio de Salud a la vista cuando decidieron declarar cuarentena, por ejemplo, en el caso nuestro de Cerro Navia y en Lo Prado, esto fue el 8 de mayo. Los datos que ellos tenían a la vista eran los datos que había publicado el Ministerio de Salud el 3 de mayo, que, por ejemplo, en la tasa de casos activos teníamos en ese momento 72,3 casos activos por cada 100.000 habitantes. Hoy día tenemos 99,7. En el caso de, por ejemplo, Renca tenía 82,7 casos cada 100.000 habitantes. Hoy día tiene 136,8 casos activos. Pero se daba un escenario distinto. Hoy día los equipos de salud están con licencia médica, están extenuados después de haber estado casi un año completo combatiendo la pandemia. Tenemos además que las familias, cualquier ahorro que tuvieron ya se lo gastaron en pagar deudas, en pagar cuentas. Por lo tanto, tenemos una crisis social, una situación de imposibilidad de enfrentar esta rebrote, este aumento de casos, este nuevo pic por parte de los equipos sanitarios, y finalmente un discurso que es absolutamente ambiguo, pobre, ambivalente, que no tiene una consistencia, porque por un lado se le dice a la gente, vámonos a la playa, vacaciones, llenen la quinta región, llenen la cuarta región, y finalmente estamos trasladando una crisis sanitaria terrible
a las regiones que menos recursos. Si imagínate, si el alcalde Carter y yo tenemos dificultades gigantescas para mantener la más mínima fiscalización, imagínate en Algarrobo, el Tao, el Quisco. O sea, imposible. Entonces, claramente el diseño, la concepción está fracasada y, insisto, yo creo que las afirmaciones del ministro son absolutamente desalentadoras. Y respecto a lo que dice hoy día la subsecretaria de ASA, que también hay que tener en consideración otro factor, que además lo acuña ahora la OMS, que es la fatiga de pandemia, que después de tanto tiempo también volver a tener medidas tan estrictas puede ser complejo. Por lo mismo quizás se entiende que no hayan decretado cuarentena aun cuando los casos por cada 100 habitantes hayan crecido. Es que la única forma de que nos podamos recuperar nuestra salud mental, las depresiones que efectivamente existen, esta fatiga pandémica, es teniendo a la gente con vida. No se ha recuperado de ninguna depresión una persona fallecida. Hasta el momento no hay evidencia que demuestre que una persona que ha perdido la vida a causa del COVID logra recuperar la economía, logra recuperar su salud familiar, su salud personal. Entonces, hoy día debemos de verdad instalar en el centro de preocupación la vida humana, y los factores económicos, a mi juicio, son de una segunda y una tercera. O sea, ¿usted está de acuerdo con que su comuna retrocediera a cuarentena? Por supuesto. Pero esa cuarentena, si no está bien hecha, no sirve de nada. Si no tenemos equipos del Ejército, de Carabineros fiscalizando, apoyos sociales directos. Hoy día se deben entregar ayudas sociales donde más se requieren. Estoy hablando no solamente de Sorronave, estoy hablando de Los Espejos, de La Granja, de La Pintana, de San Ramón, comunas en regiones donde se requiere darle certezas a las familias de aquí a junio, donde esperemos que avancen los procesos de vacunación y progresivamente logrando mayor inmunidad. Déjeme preguntarle lo mismo al alcalde Carter. Primero, alcalde, ¿usted estaría de acuerdo o hubiera estado de acuerdo con que la Florida retrocediera a cuarentena para seguir conversando? Mira, esta epidemia y con epidemia nueva ha tenido comportamientos distintos. La verdad que todas las sociedades han adoptado políticas distintas según la etapa. La primera etapa, yo claramente, y el país es testigo, fui el primero en cerrar colegios, en cerrar malls, tuve más de un conflicto con el ministro anterior y también con este, pero llega un minuto en que no puedes vivir en conflictos con la autoridad. Tienes que llegar a algún acuerdo. A mí, la impresión que tengo hoy día es que tú puedes declarar la cuarentena, pero no va a ser cumplido por nadie, porque los ciudadanos ya están extenuados con esto. Nadie obedece ya a las cuarentenas, el toque de queda en la noche es una chacota. Cualquier persona que salga en la noche, los que tenemos la posibilidad de salir porque somos autoridad y tenemos que trabajar de noche, nos damos cuenta que no hay policía, no hay ejército, no hay nada. Entonces, probablemente, y esto está en el mundo de la especulación, probablemente lo que está haciendo el gobierno y el Ministerio de Salud está tratando de concentrar los esfuerzos en el momento en que la situación sea perentoria. Hoy día, la ciudad de Santiago está siendo capaz de vivir esta situación, que no es la mejor. Mauro tiene razón, los números no son buenos, pero no están al nivel de lo catastrófico que está viviendo Valparaíso o lo que están viviendo zonas del sur y del norte de Chile. Creo yo que hoy día volver a la cuarentena sería un saludo a la bandera, no lo cumpliría nadie. Claramente no lo cumpliría nadie. Sí me preocupa, y en eso estamos totalmente de acuerdo con un alcalde de izquierda, como el alcalde Tamayo, que hoy día lo más relevante es proteger nuestros servicios de salud. La fatiga humana que está teniendo los sistemas primarios de salud, que han pasado todo un año en tensión, es la primera barrera de contención. Si esa gente no está sana, no está bien, no tenemos cómo salir adelante. Y tengo una diferencia con él, yo no creo que sean necesariamente todas las cosas que hace el ministro París sean tan malas. Tú sabes perfectamente que he tenido más de un encontrón con él. La reunión que tuvimos el día jueves fue la primera después de muchos meses, pero creo que se necesita, especialmente para esta etapa, Toti, quiero ser bien puntual en esto, en esta etapa previa a la vacunación. Sí. Necesitamos actuar con mucha unidad y mucha claridad. El gobierno tiene que abrir las cifras. No tiene que cultivar esta cultura soviética de yo guardo la información, no la comparto con nadie y notifico por la prensa a última hora a los alcaldes para que se la arreglen como puedan. Eso es fatal. Se lo dije al ministro el otro día. Y quiero proponerte un tema que probablemente no es el eje de la nota que estamos discutiendo ahora. Piensa tú lo que va a significar vacunar, en el caso de la Florida. Para que haya una inmunidad de rebaño, debería vacunarse entre el 60 y el 80% de la población. Eso significa que en una comuna de 400.000 habitantes vamos a tener que vacunar entre 240 y 320.000 personas. ¿Qué es lo que tiene planificado el Ministerio de Salud hoy día? Vacunar en los consultorios. O sea, eso no va a funcionar. Se va a requerir mucho más imaginación. Bueno, primero para no saturar los alcalde,
mundo para poder llegar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Me tengo que ir a una pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema y es interesante lo que usted plantea, porque también basta con ver lo que está ocurriendo en otros países. Veíamos en el Reino Unido, en Holanda, están vacunando en catedrales que eran abandonadas, gigantescas, en distintos lugares. En Disney están vacunando, en California, por ejemplo. O sea, aquí no solamente nos vamos a poder centrar, vamos a tener que echar a la imaginación, ver qué lugares tenemos amplios también para poder respetar el distanciamiento físico. Si todo esto ocurre en los consultorios, no solo va a ser lento, sino que además se podrían generar otros focos de contagio en esos mismos lugares. Nos vamos a ir a una pausa. Oye, gracias por estar con nosotros. Seguimos con Contigo en Directo en compañía del alcalde Mauro Tamayo y también del alcalde Rodolfo Carter, que estamos hablando acerca del coronavirus, de cómo se enfrenta de parte de la autoridad sanitaria y qué cosas hay que hacer. Alcalde Tamayo, le doy la palabra a usted respecto a esta petición que tenían algunas personas de hacer una especie de cuarentena híbrida, ¿no? De cuarentena, pero no tan extrema, un poquito más laxa, pero sin embargo garantizar que estén cerrados los malls, que estén cerrados los distintos centros comerciales, que estén cerrados los restaurantes, los cafés. ¿Usted estaría de acuerdo con algo así? Mira, cualquier cosa que permita que las familias estén manteniendo el mayor aislamiento posible es algo positivo. Pero quiero retomarme de las palabras del alcalde Carter cuando señalaba que yo considero que todo lo que ha hecho el Ministerio de Salud es malo. Para nada, no es así. Es más, una de las cosas que yo he reconocido es toda la provisión que tuvo el Ministerio de Salud en torno a las vacunas. Lo lamentable sí es constatar que el subsecretario Nuñac acaba de señalar que no tienen fecha, no tienen para cuándo llegar las nuevas vacunas para seguir vacunando a los grupos objetivos que ha definido el Ministerio de Salud. Entonces, pero consideramos que hay medidas importantes y significativas. Lo que sí, creo yo, es urgente terminar con estos permisos de vacaciones que siguen inundando las costas del litoral central y de algunas regiones con santiaguinos y aumentando las tasas de contagio en aquellas localidades que no tienen ninguna capacidad de responder, ni sus servicios sanitarios, ni menos sus equipos municipales para dar mínimas seguridades a sus propios vecinos. Uno. Dos, creo que es relevante ser capaces de tomar medidas en serio y que los vecinos y vecinas de todas las comunas del país, no solamente de la región metropolitana, asuman lo riesgoso que es. Estamos teniendo alrededor de 4.000 casos en promedio en las últimas semanas, entonces eso es gravísimo. Y a diferencia de estos datos que no pueden decir, mira, quizás no es tanto. No, la pandemia, al inicio lo que tuvimos es que se fue concentrando en la metropolitana y después fue progresivamente y de forma bastante disarmónica afectando a otras comunas del país. Hoy día tenemos 14 regiones con altos niveles de contagio. Por lo tanto, ¿dónde vamos a trasladar los pacientes? La vez pasada mandamos de acá a la octava, allá está colapsado. Hoy día mandamos a la quinta está colapsada. ¿A dónde los vamos a mandar? Entonces la situación es bastante crítica y por tanto el llamado que hacemos es a tomar medidas hoy día. En febrero va a ser demasiado tarde. Sí, alcalde Carter, ¿usted terminaría con los permisos de vacaciones? ¿Les parece una buena medida limitarlos, por ejemplo? Considerando que, claro, puede significar el traslado del virus de una región a otra. Creo que lo importante es que sean normas claras. Me parece que hay demasiadas excepciones, demasiados requisitos. Creo que es muy difícil fiscalizar los permisos. Entiendo que la razón que hay detrás es que llevamos 9, 10 meses en encierro y era inviable que la gente se quedara encerrada y buscar la posibilidad de que salieran fuera de Santiago era un camino, pero yo en principio comparto la opinión de Mauro que se tiene que restringir el permiso fuera de la región metropolitana, fundamentalmente porque, para poner un ejemplo, Algarrobo es una comuna razonablemente rica, pero pensemos donde veranea la mayoría de la gente del mundo popular o de la clase media, el Tao, el Quisco, tienen un consultorio con suerte, un hospital de base quizás hasta el San Antonio. No tienen capacidad para recibir ese tipo de sobredemanda. No es solidario de parte de la ciudad de Santiago endosarle el problema a nuestros hermanos de la costa. Pero vuelvo a reiterar, y con esto no quiero ser amarillo en ningún caso, habrá que hacer todas las cosas que sean necesarias, ser duro y firme, pero con la misma también generosidad de tratar de colaborar para que saquemos esta pega adelante. Porque evidentemente la sola cuarentena, encerrar a la gente ya no va a ser solución. Sí. Yo lo veo acá en La María, en donde la gente insiste en salir a los parques a pesar de que no lo debe hacer. Durante la cuarentena, el fin de semana, la gente sale igual. Sostener que Seguridad Ciudadana, los carabineros, las Fuerzas Armadas, para poder contener a la gente en su casa es irrisorio, no va a pasar. Lo que sí es importante es buscar mecanismos inteligentes, probablemente lo que señalas tú, Toti, es un camino, probablemente regular, restringir y en algunos casos cerrar los lugares de entretenimiento para evitar que la gente salga durante los fines de semana a cierto horario y ciertas actividades. Pero de nuevo, también hay que ponerse en el lugar del pequeño comerciante que depende de esta actividad. Claro, si tú me dices el patio de comida de un mall, tiene espaldas financieras para sostenerse.
pero un señor que tiene en Serafín Zamora una cervecería que estaba cerrada durante 8 meses, un pudo abrir cafecito, ahora, claro. el fin de su vida y el fin de su familia. Sí. Entonces, con talento y generosidad, creo que tenemos que conducir este proceso. Ahora, Pero respecto... vuelvo a reiterar, Toti, permíteme ser un poco majadero. A mí, de verdad, lo que me desvela hoy día es la vacunación. ¿Cómo vamos a vacunar? Sí, es verdad. Ahora, alcalde de Tamayo, respecto a eso, ¿sirve aumentar las multas? Porque aquí también estamos viendo que todos hacen esfuerzo. Hacen esfuerzo los alcaldes, la autoridad, en fin, pero vemos que hay personas sencillamente indolentes. Cuando revisamos la nota de lo que pasó ayer en el Canelillo, hay muchas personas que efectivamente vieron que se llenó la playa, agarraron sus cosas y se fueron. Pero a pesar de que la autoridad gritaba en un megáfono, veíamos a personas que le respondían en la cámara: no, yo estoy sin mascarilla, porque como la gran mayoría está sin mascarilla, yo también. Entonces, cuando uno ve que hay cierta indolencia, ¿para qué decir las fiestas ilegales? Pues las fiestas clandestinas merecen el garrote de inmediato, digamos, no hay ninguna doble lectura ahí. ¿No podría ayudar quizás a aumentar las multas para generar más conciencia a la población? ¿Usted cree que no es el camino? Mira, yo creo que ese puede ser un camino, pero lo que sí me preocupa es el seguimiento de estos casos. Porque la autoridad anuncia querellas, anuncia acciones, anuncia un montón de cosas, pero al final del día la sensación que queda es que no pasa nada. O sea, no hay un resultado. Se anuncia una investigación por lo que pasó en la quinta región y estas fiestas masivas que se estaban haciendo. ¿Pero qué pasó con eso? Entonces, finalmente, el ciudadano común y corriente se da cuenta que no ocurre nada, que efectivamente la vida no se altera. Yo creo que lo que se requiere es un proceso abreviado, menos carga administrativa, si hay evidencia clara, si hay un ministro de fe, un policía, un carabinero que pueda constatar el hecho, que tenga una rápida repercusión. De esa manera hay casos ejemplificadores. Yo creo que la medida que eso van ocurriendo, y no solamente que afecten al vecino más humilde de la Florida, de Cerro Navia, sino que a los sectores más acomodados, que al parecer las normas no están hechas para ello, porque finalmente siempre zafan de alguna u otra manera la ley, que debe ser igual para todos. Entonces, que hubiesen ejemplificaciones claras, casos que sean muy contundentes y que efectivamente terminen cualquier ciudadano siendo responsable de sus actos. Porque hoy día, lamentablemente, uno logra constatar en la calle, en las ferias libres, cómo la gente ya deja de usar la mascarilla. Sí. Y uno dice, ¿cómo es posible? Entonces son muy gravosas, pero no hemos sido coherentes con el mensaje. Y al no ser coherentes, las autoridades, en términos generales, evidentemente está esa sensación de que no es tan grave. No, mira, vamos a resolver. Y lamentablemente eso no está ocurriendo. Sí. Me queda literalmente los últimos 50 segundos, alcalde Carter, respecto a lo que usted dice. ¿Cuál es el planteamiento que tiene también? ¿Cuál es el ofrecimiento que podríamos hacer para el plan de vacunación? Con harto orgullo, la Florida ha sido pionera en varias cosas. Cuando partimos con las cajas de alimentos, nos anticipamos al gobierno. También en todos los procesos que han sido críticos lo hemos hecho antes nosotros. Se lo planteamos al ministro ahora. Le dijimos, mire, por ningún motivo sobrecargar los consultorios, ya tienen harta pega. Aquí vamos a tener que, por ejemplo, partir vacunando a las personas de 80 años y habilitar espacios muy abiertos, por ejemplo. ¿Como el Bicentenario, por ejemplo? No, es que ya lo tenemos listo. Tenemos presupuestado 500 millones de pesos para habilitar ese lugar, lo vamos a empezar, y eso es importante, en lo cual tú, Toti, y todos los medios de comunicación nos pueden ayudar a empezar a preparar culturalmente a la gente para que cuando empiece la vacunación masiva no tengamos aglomeraciones. Imagínate lo que le va a pasar a Mauro en Cerro Navia, porque cuando lleguen las primeras 40.000 vacunas a tu comuna de Cerro Navia, todos tus vecinos van a querer vacunarse. Obvio, okay. Si no hacemos un esfuerzo nacional de decir que solamente son tales edades, tales números de carnet, en eso nosotros ya estamos muy avanzados, de modo tal que el proceso de vacunación, que es lo más importante que vamos a tener a partir de febrero, lo hagamos bien. Se me va el tiempo, tengo que cerrar el programa. Les quiero agradecer como siempre por haber estado con nosotros en Contigo en Directo, por su tiempo, por haber compartido acá en Chilevisión algunos temas también y puntos de vista respecto a cómo estamos tratando el COVID. Gracias por estar acá, que esté muy bien. Chau. Nosotros nos despedimos, gracias a ustedes por la sintonía, por habernos acompañado durante esta tarde. Sigan en compañía de Chilevisión y nos volvemos a encontrar nuevamente mañana después de las noticias.